tal? Buenos días, queridos hermanos. Un domingo especial. Hoy festejamos el Día del Papá, el Día del Padre. Cuántos recuerdos que vienen a nuestra mente en este día, aquellos que no tenemos a nuestros papás presentes. Recordamos sus dichos, sus actitudes, aquellas cosas que marcaron nuestra vida. Hacemos memoria de todas estas cosas. Y qué bien que nos hacen y poder recordar y agradecer al Señor por la bendición de haber tenido un papá, como en mi caso, el que yo pude tener. Pero es un día especial porque es un día del Padre especial, porque nos toca en esta etapa de cuarentena, de aislamiento. Seguramente muchos papás, como en mi caso, quisiéramos poder reunir a nuestros hijos, rodeando la mesa, pudiendo festejar este día tan especial, y no vamos a poder. Pero lo importante es estar juntos, aunque sea en esta forma virtual, y también como iglesia poder reunirnos para honrar a nuestros papás y para pensar por sobre todas las cosas en este día nuestro Padre Celestial. Yo quisiera dar algunos anuncios de las actividades de nuestra iglesia. Recordemos las actividades virtuales que nos están reuniendo por Zoom. El día martes tenemos la reunión de 100% mujer a las 17 horas. Esta reunión se hace por medio de WhatsApp. El día miércoles por Zoom tenemos dos reuniones de oración a las 20 horas, las de matrimonios y la reunión general de la iglesia. El día jueves tenemos la reunión de oración de adolescentes y jóvenes. El día sábado tenemos la reunión de jóvenes y la reunión de SUC, Somos Uno en Cristo, la actividad que nuclea a nuestros queridos adolescentes. Y el día domingo la Cena del Señor, cada cual participa de los símbolos en su hogar. Y luego tenemos a las 11 de la mañana el culto general, un culto similar a este cada domingo. Y también tenemos la actividad especial para niños, ese programa maravilloso, hermoso, que preparan los hermanos de la escuela dominical, que es justamente Luz Kids, este programa para chicos. Como dije, hoy es un día especial, es el Día del Papá. Y yo quisiera que pensemos un poco por un momento en aquel pasaje que nos dice en 1 Juan 3, capítulo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no sé qué experiencia tenés vos con tu padre. Quizás algunos han tenido padres abusivos, otros distantes emocionalmente, otros controladores, otros con un impacto negativo en nuestra vida. Otros, como en mi caso, doy gracias a Dios por el papá que el Señor me regaló, me dio y pude disfrutar el tiempo que me lo prestó. Todavía recuerdo tantas cosas de él y tantas cosas positivas que marcaron mi vida e hicieron de mí una mejor persona. Y sin lugar a dudas, nuestros padres nos han de una u otra forma marcado emocionalmente y personalmente, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en la forma de ser, de conducirnos, de actuar. Ahora, yo quisiera que por un momento pensemos en nuestro Padre Celestial, más allá de cuál haya sido tu relación con tus padres, más allá de cómo haya sido tu experiencia con tus padres o quizás no los has tenido, no has tenido tu papá, pero lo importante es pensar que hay alguien que tenemos a quien podemos llamar Padre, y es nuestro Dios. Yo quisiera que antes de seguir adelante con nuestro estudio de la palabra de Dios, en el cual simplemente quisiera resaltar algunas características que me llamaron la atención de Dios como Padre, y sobre todo en relación a cada uno de nosotros, como es su paternidad hacia nosotros, escuchemos una canción, una hermosa canción que espero nos haga reflexionar. Y luego de la canción continuaremos adelante con este estudio bíblico. Estás conmigo,
Desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Qué hermosa canción hemos escuchado. Eres el Padre que siempre soñé. Porque así es nuestro Dios. Dios supera aún nuestros sueños. Dios es nuestro Padre celestial, amoroso. Dice la canción, mi razón de ser. Es aquel que dio sentido a nuestra vida. Pero también dice, mi dulce compañía. Qué maravilloso pensar que nuestro Papá celestial está siempre con nosotros. Como padre, cuando nuestros hijos salen de casa o no están a nuestro lado, hasta que no llegan a nuestro hogar no descansamos, porque pensamos en los peligros que pueden enfrentar, las cosas que pueden sucederle, y no podemos estar con ellos en todo momento. Pero nuestro Padre Celestial sí ha prometido estar con nosotros, no solo hasta el fin, sino en cada instante y en cada momento de nuestra vida. Y yo quisiera mencionar y enumerar algunos aspectos de cómo es Dios como Padre en relación a nosotros. En primer lugar, su paciencia y su bondad nunca se acaban. Su paciencia y su bondad nunca se acaban. Si alguna vez sentiste que tu papá perdió la paciencia por lo que hacías, o que tu papá no fue bondadoso con vos, yo quisiera decirte que Dios es un Dios cuya gracia, su paciencia y su bondad son infinitas. Dice el Salmo 103:17, mas las misericordias de Dios, la misericordia del Señor, es desde eternidad hasta la eternidad. Es una misericordia eterna. Misericordia es ponerse en el lugar del otro.
es sentir lo que el otro siente. Y esta misericordia de Dios para con nosotros, este amor de Dios para con nosotros como Padre, dice que es eterno. El Salmo 106:1 dice: Aleluya, dad gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esto significa no solamente que la bondad y la paciencia de Dios son eternas, sino también su perdón. Dice el Salmo 103:12: como está lejos el oriente del occidente, así alejó Dios de nosotros nuestras transgresiones. Un Dios que es nuestro Padre paciente, tiene paciencia con nosotros, no pierde los estribos, no pierde la paciencia. Una y otra vez está dispuesto a esperar que cambiemos, que mejoremos, y aun cuando pecamos, su bondad se manifiesta en perdonar nuestros pecados, en echar lejos nuestras transgresiones. Y eso también quiere decir que nuestro Padre Celestial jamás va a usar nuestro pasado en contra nuestra. Jamás va a usar mi pasado en mi contra. Porque dice Dios que aquellas cosas que pasaron, Él las olvida. Esos pecados, esas transgresiones, las arroja tan lejos que nunca más se acordará de ellos. Un Padre paciente, un Padre bondadoso, un Padre perdonador, un Padre que nos permite vivir nuevamente una relación nueva a cada instante, con Él siempre dándonos una oportunidad de poder volver a comenzar. ¿Cuántas veces caemos? ¿Cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces le fallamos a nuestro papá? Pero sin embargo el Señor nos perdona. El Señor aleja de nosotros nuestras transgresiones y no nos arroja en el rostro la culpa, ni esa culpa nos frena para poder desarrollarnos hacia el futuro. En segundo lugar, no solo su paciencia y su bondad son eternas, sino también que siempre podés acercarte a Él. Dios nunca tiene un día pesado, un día malo, nunca está de mal humor, nunca está demasiado distraído o lejos como para atender a sus hijos. Muchas veces mis hijos han querido tener mi atención y por diferentes razones yo no les he prestado atención. Quizás no les escuché o no los atendí en la medida que debía hacerlo. Quizás por alguna de estas razones que te mencioné. Pero la palabra de Dios nos dice que a través de Jesucristo tenemos una entrada permanente en la presencia de nuestro Padre. Dice Hebreos 4:16: por tanto, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Otra versión dice el oportuno socorro. Y desde el Salmo 138, Salmo 138:3, cuando te llamé me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Qué maravilloso pensar en un Dios así, en un Padre en el cual tenemos un libre acceso a su presencia permanentemente, constantemente, en el lugar y en la circunstancia en las que estemos o estemos atravesando. La obra del Señor Jesucristo nos permitió eso. Dice que a través de la obra de la cruz, de su muerte en la cruz, de su sacrificio en la cruz, abrió un camino nuevo y vivo que nos lleva directamente hasta la misma presencia de Dios. Podés entrar en la presencia de Dios, podés disfrutar de la presencia de Dios. Podés estar con Él para volcar tu corazón, para presentarle tus preocupaciones, incluso tus temores, tus angustias. ¿Y sabés qué es lo maravilloso que nos dice la palabra de Dios? Que a través de esto y acercarnos a Él podemos recibir la gracia para la ayuda oportuna. Porque es Dios. Muchas veces uno como padre quisiera poder solucionar o ayudar a nuestros hijos en diferentes circunstancias,
y no podemos, porque escapa de nuestras posibilidades. Pero para Dios nada hay imposible. Y cuánto lo necesitamos en estos días, lo que nos dice el Salmo 183. Te llamé y me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. A veces en estos días de cuarentena tan prolongada, con tanta incertidumbre, con tantos mensajes encontrados y diversos, qué maravilloso pensar que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, que podamos recurrir a Él, que podemos acercarnos a Él, pero también que Él tiene el poder, a través del Espíritu Santo, de darnos nuevo ánimo, nuevas fuerzas, levantarnos para poder seguir adelante, confiando plenamente en su presencia en nuestra vida. También otro aspecto, no solo su paciencia y su bondad nunca se acaban, el poder acercarnos a Él constantemente, sino que quiere lo mejor para vos. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Yo siempre he querido lo mejor para mis hijos. Ahora, lamentablemente, por diversas causas, muchas veces no se lo podemos dar. No podemos llegar a poder cumplir los deseos y el anhelo de nuestro corazón de poder darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Qué no daríamos a nuestros hijos? Todo lo que pudiéramos. Pero a veces nuestras limitaciones humanas, económicas, nos impiden poder darles lo mejor. Pero la diferencia es que Dios es Dios. Y sus recursos no solo son eternos, sino que son incalculables. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Y siempre me llamó la atención este pasaje, porque dice todas las cosas. No dice algunas, no categoriza qué tipo de cosas. Dice, si aquel que estuvo dispuesto a entregar a su amado Hijo, nos dio a su amado Hijo, lo entregó allí en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cómo no te va a dar todo lo que necesitas? Lo que está dentro de su voluntad, lógicamente. Pero el Señor tiene cuidado de vos, tiene cuidado de vos. Dice Mateo 7:8-11, Jesús dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Porque, dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? El Señor desea darnos lo mejor. Busquen, dice, pidan, llamen. Quizás no recibimos porque no pedimos. Quizás no recibimos porque no nos acercamos a Dios con esa confianza de hijo a padre para pedir aquellas cosas que necesitamos. Dice Mateo 6:31, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Preocupaciones lógicas, ¿no? En estos momentos que se ven nuestros ingresos reducidos por la pandemia, en estos momentos que quizás alguno ha perdido el trabajo o no sabe qué pasará el día después de esto, el Señor dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, tu Padre Celestial, mi Papá Celestial, sabe lo que nosotros necesitamos. Pidamos, busquemos, llamemos, clamemos delante de Dios y Él nos lo va a dar. Sabe perfectamente lo que necesitamos. Y nuestra vida depende de Él, nuestra vida está en sus manos. Como nos dice Pedro, hemos sido comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. No somos nuestros, somos su posesión. Y Él cuida de lo suyo y cuida de los suyos. Él cuida de vos y cuida de mí.
Por eso descansa en las manos de este Padre poderoso. Descansa en las manos de este Padre que tiene todo el poder para dar todas aquellas cosas que necesitemos y que conoce profundamente tus necesidades. Dice, porque tu Padre Celestial sabe lo que vos necesitas. Por otro lugar, hay otro aspecto de nuestro Padre Celestial en relación a nosotros. Y esta característica, es que te ama lo suficiente para disciplinarte. Te ama lo suficiente para disciplinarte. Puede ser que te cueste entender este punto, especialmente si alguna vez fuiste disciplinado por un padre enojado. A veces nosotros fallamos como padres siendo muy permisivos, o a veces volcamos nuestro enojo o somos muy duros con nuestros hijos. No somos buenos disciplinando quizás, no somos objetivos en nuestras acciones. Muchas veces hacemos daño a nuestros hijos. Pero también reconocemos que es importante fijar límites a nuestros hijos. Es una muestra de amor. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. En el Proverbio 3, del 11 al versículos 11 y 12, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. No la desprecies, apreciala. Ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama. Es un padre amoroso, es un padre que se preocupa por sus hijos y necesita disciplinarnos para que no nos apartemos del camino, para que tomemos decisiones correctas, para que podamos elegir las mejores alternativas. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su querido hijo. ¿Alguna vez has tenido algo que Dios te ha dado o te ha quitado? Y quizás no entendés por qué, pero yo te pido que confíes en tu Padre Celestial, porque Él tiene propósitos para cada disciplina. Él tiene un propósito para disciplinarnos. Es amor, pero ese amor lo manifiesta a través de las correcciones, a través de estar a nuestro lado marcándonos el camino. Y cuando hacemos algo mal, cuando nos estamos por apartar, cuando nos estamos por alejar del propósito de Dios para nuestra vida, Él nos corrige. A veces la corrección duele, pero qué maravilloso es pensar que detrás de esa corrección, de esa disciplina, está el amor del Padre para que podamos cumplir de llegar a la meta, que sabemos que nuestra meta es la eternidad y cumplir el propósito eterno de Dios para nuestra vida. También otro aspecto como padre es que su tiempo es perfecto. Qué difícil es esperar, tener paciencia. Quisiéramos que todo esto termine mañana, esta cuarentena. Es difícil. La cuarentena, a través de la cuarentena un poco Dios nos ha nos ha disciplinado, porque nos ha llevado a replantearnos un montón de cosas. Y esperemos que esta disciplina de la cuarentena, como lo ha hecho en diferentes oportunidades con su pueblo, sea para que valoremos más aquellas cosas que son importantes, para profundizar la relación con Dios, con los demás, para buscarle, para que después de que termine esta cuarentena podamos terminar siendo mejores cristianos, mejores personas, habiendo crecido espiritualmente y madurado en la fe. Pero su tiempo es perfecto. Por eso a veces nos cuesta tanto esperar. Quisiéramos las cosas ya, pero dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué mayor futuro o mejor futuro y mejor esperanza que poder cumplir los planes de Dios? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ha creado desde el vientre de tu madre con un propósito. Y ese propósito lo tenés que empezar a descubrir a medida que vas avanzando en la vida.
en tu relación con Dios, a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la comunión con los hermanos, de congregarte en la iglesia. Dios te va marcando el propósito para tu vida. Y qué mayor bendición que poder cumplir con este propósito. Porque los planes que tiene Dios para nosotros son planes, dice, de bienestar, no de calamidad. Confía en Él, confía en Él. Él sabe que es lo mejor para vos. Quizás hay algo por lo que estás orando hace mucho tiempo y no lo recibís. O pensás que Dios se ha olvidado. Yo te quiero decir que no, porque si está dentro de los planes de Dios, Dios te lo va a dar. Dios lo va a cumplir, pero sé paciente, sabe esperar, porque Dios tiene su tiempo para cada cosa. Confía en la voluntad de Dios para tu vida. No solo estuvimos hablando de que Dios es un Dios paciente y bondadoso, un Dios que siempre está dispuesto a recibirnos y atendernos, nos podemos acercar a Él, que quiere lo mejor para nosotros, que en su amor nos disciplina, que en sus tiempos son perfectos, sino también que nos da sabiduría. Nos gusta aconsejar a veces a nuestros hijos. ¿Cómo nos gustaría a veces tener esa sabiduría, de poder dar el consejo adecuado en el momento adecuado? Pero a veces nuestra humanidad, nuestros defectos, nuestras imperfecciones nos impiden ser sabios en nuestras determinaciones, en nuestras actitudes y en nuestros consejos. Por eso a mí me cuesta dar consejos, prefiero sugerir más que aconsejar. Pero la palabra de Dios nos ha dado la posibilidad de darnos una sabiduría que el mundo no tiene. Y dice Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, le falta sabiduría, no sabe cómo actuar, cómo poder bajo ciertas circunstancias tomar el camino adecuado, elegir la mejor forma de actuar. Dice, si a alguno de ustedes le falta esta sabiduría para poder conducirse en la vida, pídala a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y aquí vemos un Padre generoso, un Padre que con toda generosidad comparte su sabiduría con nosotros. Yo doy gracias a Dios porque mis hijos no se han basado en mis consejos o mi sabiduría, sino que he podido llevarlos a la consideración que aquel que le dé los consejos, aquel del cual aprendan sabiduría, sea de Dios, sea de su palabra. Y creo que es lo que tenemos que hacer como padres. Nuestros consejos pueden estar errados, pero los de Dios nunca. Llevemos y enseñemos a nuestros hijos a que cuando tengan que tomar una decisión importante en la vida, cuando no sepan cómo hacer frente a alguna circunstancia, vayan a la presencia de Dios. Nosotros lógicamente trataremos de aconsejarlos, de guiarlos, pero qué hermoso pensar que puedan ir a la palabra de Dios, que puedan ir a la presencia de Dios y buscar esta sabiduría que Dios nos dice que es abundante, que es generosa, y es la sabiduría de Dios. También otro aspecto es que nuestro Padre, Dios como papá, nos deja tomar nuestras propias decisiones, nos da libertad. Dice el Salmo 119:45, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Dice Gálatas 5:1, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Viviré con toda libertad. Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Qué maravilloso pensar que el Señor, como papá, nos permite ser independientes, nos permite tomar elecciones, nos permite tener esa libertad de elegir nuestro camino. No es autoritario, no es controlador, no nos asfixia,
sino que nos da libertad. Nos enseña, como dice allí el Salmo 119, sus preceptos, sus enseñanzas, su palabra, sus principios, para que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida y a través del discernimiento apliquemos la enseñanza que Dios nos da en su palabra a situaciones concretas para actuar con libertad, pero bajo la guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pero a veces también nos equivocamos. Y qué maravilloso que aún el Señor permite a veces que nos equivoquemos. Y podamos regresar como hizo ese hijo pródigo. Rectificar nuestro camino y poder volver a Dios. Y el Señor siempre nos ayuda a resolver las consecuencias de nuestras acciones, aun cuando a veces nos hemos equivocado, aun cuando a veces hemos desoído la voz de Dios, o quizás hemos cometido algún error sin ninguna mala intención. El Señor te da libertad, es un Padre que nos da libertad, independencia, pero eso tiene un precio. Tenemos que saber elegir el camino correcto. Otro aspecto de Dios Padre es que te conoce íntimamente. Yo siempre me pregunté, ¿conozco íntimamente a nuestros hijos? Y creo que no. Ninguno de nosotros, ¿no? Es más, no creo que nadie nos conozca a vos y a mí íntimamente. Cuando hablo íntimamente, que conozca todas las cosas que hay en mi mente y en mi corazón. Aquellas cosas que están en las profundidades de nuestra alma. Aquellas cosas que no contamos, que no decimos, que nos arrepentimos. Dice que Dios es un Padre que nos conoce íntimamente. Nosotros podemos conocer a nuestros hijos, pero nunca vamos a poder llegar a la intimidad de su corazón, a lo profundo de su corazón, porque nosotros tampoco somos así de abrirnos plenamente con los demás. Pero dice el Salmo 139, 1 al 3. Oh Señor, oh Dios nuestro, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces todos mis caminos. Tú conoces todos mis pensamientos. Tú conoces mi senda, mi caminar, mi descanso. Tú conoces todas las cosas. Qué maravilloso pensar que Dios conoce nuestros pensamientos aún antes de que los tengamos. Conoce nuestras necesidades, conoce, como dice también la palabra de Dios, qué le habremos de pedir aún antes de que nuestra boca lo emita o que nuestra mente se ponga en contacto con Dios a través de una oración. Él ya nos lo conoce. Y Él conoce, como leímos en Mateo, nuestras necesidades, pero conoce también las profundidades de nuestra alma. Y tiene el poder de llegar hasta allí y sanar nuestras heridas, sanar aquellas cosas que frenan el desarrollo de cada uno como persona, como cristianos. Es aquel que tiene el poder de quitar el pecado. Es aquel que nos conoce como nadie. Nadie te conoce como el Señor. Y Él tiene el poder de ir hasta la profundidad de tu ser y poder sanarte, poder liberarte y poder limpiarte. Qué maravilloso poder tener un Padre con estas características. Dios, tu papá, te conoce íntimamente. Pero también hay otro aspecto de Dios que me produce una profunda reflexión y me emociona. Es pensar que yo no me tengo que ganar el amor de Dios. A veces puede ser que en algún momento hay hijos que se sienten con la necesidad de hacer cosas para ganar el amor de algún padre, para que el padre le preste atención o le manifieste alguna muestra de afecto, de cariño, de amor. Quizás busca a través de sus logros buscar la aprobación de su padre. Pero en nuestro caso, queridos, en nuestro caso,
jamás vamos a tener que ganar el amor de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios se acercó, Dios mostró su amor. Como diría en el libro de Primera Juan, el apóstol decía, nosotros no amamos a Dios porque le hayamos amado primero, sino porque Él nos amó primero. Y mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Él murió por nosotros en la cruz. Él acercó su amor hacia nosotros. Por eso no tenemos que hacer nada para ganar su amor. Él ya nos ha amado desde el momento que ha enviado a su Hijo a la cruz del Calvario. Siendo aún pecadores, aún estando en contra de su voluntad, aún estando enemistados contra Dios, aún quizás nunca pensando en Dios como una realidad de nuestra vida, Él ya nos amaba. Él ya te amaba y ya me amaba y quería lo mejor para nosotros. Y lo maravilloso de esto es que ya no hay nada que vos puedas hacer, no hay nada que el hombre pueda hacer para ganar el amor de su Padre Celestial. Pero lo hermoso es que tampoco hay nada que podamos hacer como para perderlo. Así como hay nada que yo pueda hacer para ganar su amor, de la misma forma, por más que quiera, no puedo perder su amor. Porque el Señor me ha amado y el amor de Dios es eterno y es permanente. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 38 al 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, no hay ni existe ninguna circunstancia visible o invisible, poder o persona que nos pueda separar del amor de Dios. No tengo que ganarme su amor. Él ha decidido amarme. No puedo perder su amor, porque su amor hacia mí es eterno. No lo pierdo, sino que aún como ese hijo pródigo, como mencioné, aún yendo lejos en el camino, aún apartándome de la casa del Padre, aún cayendo en pecado, revolcándome como Él lo hizo en el pecado y en la rebeldía contra su Padre. Nunca perdió el amor del Padre hacia Él. Cuando llegó a la casa hubo fiesta y en medio de su arrepentimiento el Padre manifestó que siempre lo estaba esperando. Siempre miraba para ver cuándo su hijo se acercaría nuevamente al hogar. Porque el amor de Dios es inalterable. Porque el amor de Dios es eterno. Y porque el amor de Dios se muestra cada día para con nosotros. Por eso yo te invito en este día que te acerques a Dios, a tu Papá Celestial, y le pidas perdón. Que te acerques como ese hijo pródigo, te acerques luego de haber estado tanto tiempo lejos de Dios, te acerques al hogar. Y vayas y le digas, Señor, perdóname porque he pecado. Perdóname, Señor, por cada uno de mis pecados. Y puedas pedir su perdón y puedas reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, donde tu Padre Dios mostró su amor para con vos, en que siendo pecador, el Señor Jesucristo derramó su sangre hasta la última gota para limpieza de tus pecados. Dios puede darte en este día una nueva vida. Dios puede perdonarte y podés empezar a recibir esa bendición de tener a Dios como tu Padre Celestial. Yo te voy a invitar que lo hagas con tus palabras en el lugar donde estás. Decirle, Señor, perdóname. Creo que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz. Le recibo como mi único y suficiente Salvador. Le reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que esa sangre de Cristo me limpie de todo pecado y me haga una nueva criatura.
Y la palabra de Dios nos da la autoridad de decirte que ha de ser así, que a partir de ahora comenzarás un nuevo camino tomado de la mano de Dios, disfrutando de todas estas bendiciones de Dios como Padre Celestial. Y si vos sos un hijo de Dios ya, pensá en lo que hemos estado viendo, de este Dios que es paciente, bondadoso, de que hay un acceso permanente a Él para poder acercarnos, que quiere lo mejor para vos, que te conoce íntimamente, que desea que seas sabio, que te da libertad para tomar tus propias decisiones, que sus tiempos son perfectos, que te ama y en ese amor te disciplina para que no te apartes, para que busques el camino correcto. Pero un Dios que jamás, jamás ha de dejar de amarte, que no hay nada que pueda separarnos de este amor de Dios. Y que también así como has sido perdonado, quizás puedas perdonar. No sé cómo es la relación con tu Padre terrenal. Quizás están distanciados, quizás hace mucho tiempo que no se ven, quizás hay razones de la vida que han hecho que su relación esté rota. Qué bueno sería que así como Cristo te perdonó, vos perdones también a tu Padre. Lo llames en este día y le digas: papá, te perdono, te perdono. No sé qué te pudo haber hecho. Quizás sean esas cosas que humanamente decimos imperdonables. Pero Dios nos ha perdonado hasta lo imperdonable. ¿Cómo nosotros no podemos perdonar a otros? Qué bueno sería este tiempo para restaurar la relación con nuestros padres. Antes de que no lo tengas, antes de que parta, antes de que ya no esté, y te quede ese cargo de conciencia en vida de no haber resuelto tu problema mientras que tu papá estaba con la posibilidad de que vos te pudieras acercar a él. Y que aquellos que tenemos o que tienen su papá puedan en este día honrarlo, puedan decirle: papá, te amo, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y aquellos que ya no lo tenemos, poder apartar un tiempo en este día para pensar en ellos y para también acercarnos a la presencia de Dios y decirle: gracias, Señor, gracias por el papá que vos me has regalado. Vamos a terminar orando, vamos a inclinar nuestros rostros en el lugar donde estés y oremos hacia el Señor. Padre, te damos gracias por este día, un día especial, un día del papá. Te damos gracias porque aunque quizás estemos aislados y no podamos estar cerca de nuestros padres físicamente, como muchos quisiéramos, por diferentes razones, en el caso mío, vos sabés que papá ya no está, pero te quiero dar gracias por él, por lo que significó para mi vida y porque ahora está en tu presencia, Señor, y tengo la esperanza bendita que un día lo voy a volver a ver. Pero también, Señor, pensamos en aquellos papás que en este día no se podrán quizás reunir con sus hijos para que vos bendigas. Que bendigas a todos los papás de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Bendíceles, dale sabiduría, Señor, para llevar adelante sus vidas. Bendícenos en este día, Señor, para poder como hijos honrar a nuestros padres y poder acercarnos de alguna forma a ellos, así sea a través de los medios de comunicación que podemos disponer para saludarlos. Y Señor, te pedimos por aquellas personas que puedan estar escuchando este mensaje, para que si todavía no tienen la paternidad de Dios como su Padre celestial, si no son hijos de Dios, que a partir de hoy puedan hacerlo, que vayan a tus pies, reconociendo tus pecados y aceptando la salvación en Cristo Jesús. Y nosotros, Señor, te agradecemos, porque sos un Padre amoroso, sos un Padre que siempre está, sos un Padre que está siempre a nuestra disposición, que nos cuida, que nos provee, que nos protege, que no deja que nada nos falte, que nos levanta en el momento en que estamos caídos, que perdona nuestros pecados, que conoce nuestras intimidades, que nos ayuda a caminar cada día. Señor, que a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, nuestro querido Padre Celestial, en este día. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y vamos a escuchar una canción más antes de cerrar esta reunión.
lleno de amor por mí. Es mi Dios, pero es mi Padre. Me cuida como nadie, siempre va conmigo. No hay amor más grande, no hay amor más tierno, no hay amor más puro que el amor que Dios me da. Es el amor de un padre, es un amor perfecto, es un amor sin límites, que todo lo dio, todo lo dio. Lleno de amor por mí, es mi Dios. Tengo un Padre, me cuida como nadie, siempre va conmigo. No hay amor más grande, no hay amor más tierno, no hay amor más puro que el amor que Dios me da. Es el amor de un padre, es un amor perfecto, es un amor sin límites, que todo lo dio, todo lo dio. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. No tiene límites, no tiene límites. No hay amor más grande, no hay amor más tierno, no hay amor más puro que el amor que Dios me da. Es el amor de un padre, es un amor perfecto, es un amor sin límites, que todo lo dio, todo lo dio. Grande es el amor de Dios, profundo amor. Grande es el amor de Dios, inigualable amor. Grande es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites. Grande es el amor. Dilo a tu iglesia, cántala a él.